Bueno, buenos días a todos. Gracias, doctor Gómez. Vamos a tratar de compartirles unas reflexiones en torno a lo que es repensar la educación médica en estas complicadas épocas de pandemia. Traemos a nuestro querido expresidente de Uruguay, con lo cual estamos completamente identificados. Educación, educación y nunca la educación puede faltar. Unos referentes importantes, Julián de Zuviría, todos lo conocen, el Instituto Merani, un gran pedagogo, pensador en temas de educación, Edgar Varela, nuestro rector Univalle, Guillermo Murillo, profesor, Andrés Oppenheimer, pues todos lo referencian, y dos referentes importantes que trabajan en este momento la educación en Estados Unidos, en una universidad de Miami, el secretario de Salud de México y viene también de Harvard y el otro del MIT, de ese gran instituto Massachusetts, que es un referente en el mundo. Y obviamente mi propia experiencia y lo que la pandemia nos puso a pensar. Ya estábamos transitando, digámoslo así, el camino de la reflexión en torno a la educación previo a la pandemia, y para ello en nuestra facultad reflexionábamos sobre lo que ocurría en la educación en nuestra escuela y obviamente en el mundo, y para eso revisábamos el proyecto educativo de nuestra facultad y allí revisábamos un poco la misión y si la misión la estábamos cumpliendo adecuadamente o había falencias o había dificultades, y ya se leía en la misión que el modelo pedagógico que nosotros le veníamos apuntando era un modelo pedagógico de corte constructivista, sociocognitivo, experiencial. Eso ya es bueno tener en el, digámoslo así, en el currículo, eso plasmado y poderlo explicitar. Y parece que hacíamos algunas cosas bien, pero siendo conscientes nos faltaba. Y entonces revisábamos qué estaba pasando en el mundo de la educación, cuando en 200 años casi todas las instituciones se transformaban y a la que más trabajo le costaba definitivamente era la institución educativa, donde en muchos escenarios se veía lo que llamamos la educación prohibida. Y entonces nos preguntábamos cuáles son esas estrategias que respondan a esas necesidades de transformación, y ya veíamos cómo habían referentes y estudios en, en Colombia y en Latinoamérica donde se reflejaban graves problemas en pedagogía. En la básica, 1 de cada 100 jóvenes leen críticamente. Eso es terrible. 2 de cada 100 leen críticamente, y había que repensar, de acuerdo a esa escuela de Zuviría, el sentido de la universidad. ¿Cómo replanteamos ese enfoque? Y decíamos que el problema iba más allá. Difícil resolverlos todos, y sobre todo cuando a la universidad llegaban los muchachos con tantas dificultades, pero había que empezar a repensar cómo se iba a reestructurar la educación. Decíamos que los niveles de formación, recibimos estudiantes con grandes falencias del sistema educativo básico, el sistema se considera obsoleto, la educación virtual ayudaba y ayuda, pero hay mucha resistencia. Previo a la pandemia había mucha resistencia, y entonces el desafío era cómo situar el modelo de formación en contexto, en un mundo abierto y donde la virtualidad podía ayudar y podía aportar. Zuviría decía que un joven actual sabía más que Aristóteles, pero no piensa mejor, y ahí es el núcleo del problema. La información está en las redes y en las nubes, y eso los docentes y los educadores tenemos que tenerlo claro. Los estudiantes deben desarrollar pensamiento, y a eso seguramente le vamos a tener que apuntar, y parte de nuestra apuesta es esa. Se memoriza mucho en la escuela y seguramente mucho de eso no va a servir y mucho se va a olvidar. El cambio seguramente educativo vendrá, como dicen muchos de los pensadores, si tenemos un mundo virtual en donde el muchacho acceda fácilmente a la educación o a la información, y el aula se convierta en un espacio de interacción, retroalimentación y lo que llamamos formación en contexto. Hoy se tienen herramientas para el cambio, tenemos muchas herramientas y seguramente la pandemia nos trajo muchas de ellas, pero el panorama no es tan tétrico de pronto en salud y sobre todo en medicina, porque en salud tenemos obviamente
el contexto de formación universitaria y sobre todo escuelas que lo introducen rápidamente, y eso ayuda sobre todo a la contextualización de la formación. Construir un sistema clínico experimental en la práctica, aprendizaje en contextos ayuda y deja de, digámosle, el problema digamos, es importante, pero deja de ser tan profundo en muchos ambientes. ¿Qué maestro necesitamos? El que pueda utilizar tecnologías, y las facultades de educación están muy atrás de lo que el país realmente necesita. Un currículo donde el mundo universitario ha ido evolucionando a niveles de especialización. Medicina es el mejor ejemplo y seguimos replanteando, y desde Ascofame nos seguimos preguntando y seguimos indagando qué tipo de individuos y de ciudadanos necesitamos. ¿Cuál es el problema? Entonces el problema es que tenemos un modelo pedagógico predominante y tradicional, sigue siendo predominante. La estrategia metodológica predominante sigue siendo la clase magistral, y los actores, ambos o todos, docentes, estudiantes, administrativos, que se resisten al cambio, que cuando les preguntan si quieren cambiar, si quieren el cambio, dicen, levantan la mano casi todos, pero cuando dicen quién quiere cambiar, pocos sean los que levanten la mano. Y el otro gran problema, una pobre introducción de las TIC en la educación y unos actores que poco están preparados para lo que se vino. Y otra, una infraestructura tecnológica en las universidades y en muchas partes del mundo que aún tienen serias dificultades, con muchas falencias en la accesibilidad y la internet, y muchos con muchas falencias en equipos. Y nos preguntábamos si el otro problema era estudiantes digitales. Yo me sigo preguntando si realmente esos muchachos son digitales o no son digitales. Nos preguntábamos y nos decíamos, ya había que muchos estudiantes de medicina, pues sencillamente cuando llegaban no sabían leer, aprenden heteroestructuralmente y por lo tanto la memoria es lo que prima, no tienen disciplina de estudio, aprenden y olvidan rápidamente, intentan siempre memorizar datos y eso termina siendo grave. En síntesis, tenemos desafortunadamente muchos estudiantes, muchos de ellos de medicina, que no desarrollan pensamiento. La mayoría de los docentes enseñan fundamentalmente datos y asimismo evalúan. Y los docentes enseñan de forma tradicional, heteroestructural, y por lo tanto su principal estrategia didáctica es la clase magistral. Y esto es lo que nos encontramos en muchas aulas. Yo creo que todos tenemos que aceptar esta realidad, todos tenemos que aceptar. Queremos que los estudiantes sean receptáculos que hay que llenar, que hay que introyectar información y llenarlos de información más que de conocimiento, con unas aulas muy cuadriculadas, con unas aulas muy de corte tradicional, donde poca se da espacio a la interacción. Previo a la pandemia, la educación venía en crisis, como lo hemos visto, se percibía una gran necesidad del cambio, pero no asomaban aún en la mayoría de las escuelas. Y el problema es que con educación virtual apenas nos estábamos preguntando si aportaba o no, ni siquiera la habíamos introducido para hacernos las preguntas. Y entonces la pregunta es, ¿qué cambió con la pandemia? Y la respuesta es, todo cambió. No más aula tradicional, no más presencialidad, no más escenarios de práctica en la mayoría, ni siquiera las salas de simulación durante este tiempo se pudieron usar. Y, y entonces, claro, el mundo cambió y el mundo nos cambió y tenemos que adaptar eso, y la única opción posible durante este tiempo ha sido la educación mediada por TIC en un mundo que nosotros ni la mayoría estaban preparados para ello. Y esto es lo único que tenemos de opción. La solución, desde la Universidad del Quindío y la Facultad Salud, la verdad asumimos este reto con mucha responsabilidad. ¿Qué hicimos? Se mejoró la capacidad en la plataforma Moodle, se compraron licencias para interacción sincrónica con Cisco Websmeeting, casi una por docente, 1.100 se compraron. Se hizo capacitación tanto en la universidad como en mi facultad. Mi facultad fue la primera que dijo sí y la primera que puso padrinos. Se compraron planes de datos, se entregaron alrededor de 400 estudiantes, se entregaron tablets y, importantísimo, entramos en un diálogo permanente con docentes y estudiantes acerca de la importancia de continuar. Les dijimos a todos que teníamos que seguir en el barco, que la educación era una de las mayores armas que teníamos para vencer la mayoría de los males de la sociedad, y estábamos frente a un mal que iba a generar muchos males, y todo el mundo lo entendió porque nadie paró.
nadie paró. Tuvimos ese privilegio, logramos mantener a todo el mundo ahí. ¿Qué hicimos? Mire, esto yo creo que es gran parte de la apuesta de lo que hicimos y yo creo que es mucho de lo que tenemos para mostrar. Previo a la pandemia, en la facultad veníamos haciendo una propuesta y teníamos una oficina de recursos educativos. Una oficina de recursos educativos. ¿Y qué hacía? La que hacen en la mayoría de las facultades y de las escuelas de medicina. Entregaba los videobeam, entregaba computadores, entregaba cables y dijimos que eso no era suficiente, que a esa oficina había que transformarla y lo hicimos afortunadamente previa a la pandemia y lo llamamos, como lo llaman en muchas partes, EduLab. Se convirtió esa oficina en un laboratorio educativo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y al principio nos dimos a la tarea de estructurar un proyecto que se llamara el Proyecto de Transformación Pedagógica para la Facultad de Salud. Un proyecto que lo empezamos a escribir previo a la pandemia y que se aceleró, digamos, durante la pandemia. Básicamente una estrategia de acompañamiento para el fomento, para la transformación de la práctica docente y obviamente ya después en entornos educativos. Eso se convirtió, digámoslo así, les digo porque recientemente logramos iniciarlo hace 2 meses, pero el proyecto venía caminando, el EduLab venía caminando, ya incluso estaba acompañando el posgrado de ciencias biomédicas y ya estaban haciendo trabajo con virtualidad. Y teníamos, digámoslo así, 2 actores. Uno, como ustedes la ven ahí, una persona especialista mucho en tecnologías, ya con 8 años de experiencia en la unidad de virtualización de la universidad. Esa persona, la idea es que empezara a liderar esa oficina, la logramos tener allí y logramos convencer a las autoridades, a las directivas de la universidad para que tuviéramos un docente inicial que viniera de una escuela de pedagogía, biólogo, pero con muchos ímpetus, muchas ganas y formación ya en algunas escuelas de corte constructivista. Y entonces empezamos a analizar, la pandemia nos dio pies para analizar la situación de la pandemia y empezamos a ver que los sistemas de videoconferencia, Zoom, Google, el Team, el Cisco Webex, pues básicamente los docentes ese tiempo que la usaron demostraron que sus prácticas eran fundamentalmente tradicionales y llevaron la clase magistral a la plataforma con sesiones de hasta 4 horas. Terrible, terrible situación. ¿Qué vimos también? Una plataforma Moodle con dificultades en el uso, con falencias en el uso, muchos que apenas de tenerla, a pesar de tenerla, no la usaban, y algunos que de pronto ya empezaban a usar el Google Classroom. Muchos docentes no tenían claridad en la forma de integrar ambas y se detectaron debilidades en la planeación de las asignaturas y en la articulación didáctica de las TIC. Algunos docentes presentan debilidades al momento de adaptar su práctica y entonces la justificación, básicamente la necesidad que se evidencia en nuestra facultad y creería que en la mayoría de las facultades de apropiar un modelo pedagógico, ojalá de corte constructivista, como lo dice el proyecto educativo de la facultad, con teorías cognitivas, teorías del aprendizaje y modelos de aprendizaje basado en problemas. Yo creo que es una mezcla de eso, con unos objetivos generales como era implementar al interior una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento de su quehacer, consolidar una comunidad práctica de aprendizaje al interior de la facultad y teníamos muchos objetivos específicos. Planear estrategias de acompañamiento, formar a los docentes en el diseño de estrategias didácticas activas, promover espacios de innovación, promover diseño de secuencias didácticas que integren el TIC al quehacer pedagógico, proponer línea de investigación, y eso ya lo estamos apuntando, semilleros de investigación, generar procesos de extensión social a través de las cuales se hace transferencia de conocimiento y consolidar un equipo de docentes
modelo de prácticas innovadoras y colaborativas. Si ustedes me preguntan en qué vamos, esto lleva 2 meses. Yo aspiro en un siguiente encuentro a Escofame presentarles resultados concretos. Hicimos una encuesta inicial que nos permitió ver el estado del arte de los docentes. Hacemos evaluación a mitad y hacemos evaluación al final, pero esto, la intencionalidad es que se fortalezca, no muera y por lo tanto se privilegie en la facultad en el tiempo. Ahí, como le digo, ustedes ven objetivos de corto, mediano y largo plazo, pero ya se están viendo. Yo creo que esto es para mostrarlo. ¿Cuál es el mensaje final, digámoslo así? Vencer nuestras propias resistencias al cambio, docentes y estudiantes. Prepararnos más para un futuro de permanente cambio. Un futuro que no va, que es dinámico. Un futuro que no es predecible absolutamente como nos acaba de ocurrir. Y entender que la educación del presente y futuro inmediato tendrá que ser 50-50 o parecido. 50 presencial, 50 virtualidad. Y para ello nos tenemos que preparar y fortalecer. Mire, la mediación TIC llegó y hay que aceptarla, pero hay que utilizarla, privilegiarla y seguramente usarla bien, porque seguramente la gran crítica que le cabe a la mediación es su mal uso o su inadecuado uso. Que con los estudiantes disminuyamos la justa proporción de las clases magistrales tanto en lo presencial como en lo virtual y generemos estrategias didácticas como la lectura dirigida, el taller, el seminario, estrategias de aprendizaje basado en problemas, etcétera, que facilitemos en los estudiantes desarrollar disciplina y seguramente mucho de ello se logra con la exigencia y con el convencimiento de que eso sirve, que desarrollemos mucha autonomía. Yo creo que la virtualidad nos ayuda a desarrollar esa autonomía y muchos lo están viendo, que incentivemos en los estudiantes su pasión por lo que hacen, mucho a través del ejemplo, que los docentes comprendamos que nuestro verdadero rol en la educación es el de facilitador, guía, que facilitemos la creatividad y la innovación y no prohibamos ningún tipo de manifestación en el estudiante, que dejemos que los estudiantes indaguen, escudriñen, se pregunten todo el tiempo, generen su propia visión de mundo, de concepto, que todo el tiempo invitemos a la utilización de herramientas que propenden por aprendizaje significativo y ahí tienen algunos de ellos, muchos de ellos son organizadores gráficos, que visibilicemos siempre lo que pretendemos con los muchachos, que más que preguntar datos, se olvidan muy rápido, que evaluemos otro tipo de competencias o resultados de aprendizaje, como los llamamos ahora, y con lo anterior acabamos la angustia de los docentes por enseñar y los estudiantes por memorizar. Y yo creo que empezamos por estructurar otro tipo de aulas, porque gran parte de lo que el mundo nos está demandando es esto, que seguramente vamos a tener que utilizar la tecnología y alternada, como dice, la alternancia, pero en una y en la otra se va a tener que interactuar, que tenemos que estar interconectados obviamente con un mundo a través de la tecnología, nos va a permitir que mucho de la práctica lo podemos llevar a ello también y puede haber mucha simulación y seguramente mucho del mundo se va a comprender mejor. Tenemos que utilizar herramientas de la realidad aumentada. Definitivamente ese escenario de aula lo tenemos que transformar. La simulación se tiene que privilegiar porque el mundo seguramente nos está llevando a que los escenarios de práctica reales cada vez cuestan, tienen más dificultades y no estamos lejos de que nos los prohíban. Y entonces vamos a tener que explorar mucho de esto, que vamos a tener que introducir muchos trabajo colaborativo, metodología de los proyectos de aula, educación por proyectos. Yo creo que si queremos que transformar la educación, estamos en un buen momento para que a muchos de forma obligada que les llegó, a otros que ya lo venían pensando, no tienen tantas dificultades para cambiar paradigmas, lo hagan. Entonces, queridos educadores, queridos médicos, querido población salud, bienvenidos
al futuro, que creo que ya es el presente. Es momento ya de la transformación. Muchas gracias.